Hola a todos, un saludo fraterno a la distancia con mi afecto y cariño para los habitantes de la Tierra del Agua, donde tengo entrañables y queridos amigos. Agradezco la invitación a los organizadores del primer coloquio internacional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, Extensión Académica Tucupita. Tengo la plena seguridad del éxito de esta magnífica iniciativa y de este coloquio. Hoy he querido compartir con ustedes un aspecto de un trabajo que he venido realizando durante un tiempo, que consiste en establecer la relación educación y TIC, profundizando en las variables y relaciones que se presentan en la generación de los ambientes de aprendizaje, apoyado en estas tecnologías de información y comunicación. Desde el análisis de sus ergonomías, las características personales de los actores, las herramientas comunicacionales, sus aspectos técnicos como operativos, hasta cómo se da o se dan los procesos de aprendizaje en esos ambientes, cómo se evalúan ese aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que en estos años las investigaciones han venido arrojando algunas luces que han permitido incorporar las tecnologías de información y comunicación a la educación, con fracasos y éxitos, con avances y retrocesos. Para la educación del siglo XXI es un reto y se vislumbran como la nueva educación, que hoy la denominan de muchas maneras: educación virtual, educación en línea, educación apoyada en tecnología. Para que muchos, o para mí, es fundamental, o para mí, hoy yo la denomino educación apoyada en tecnología de información y comunicación. En otra oportunidad podríamos hablar de lo que realmente para mí es educación virtual o educación en línea. Al abordar ontológicamente el aprendizaje en línea, debemos comprender cómo funcionan algunos conceptos que fundamentalmente han venido desarrollándose en la educación a distancia. En primer lugar, veremos el concepto de tiempo y espacio, que es fundamental cuando tú planificas una actividad de educación a distancia, y que hoy han sufrido un cambio conceptual al comprender la vinculación del hecho educativo y las tecnologías. Otro objetivo a considerar, o aspecto, mejor dicho, a considerar que afecta a esta relación, son las características de los actores u usuarios que en ella intervienen y sus culturas. Esta incide cómo puede organizarse el ambiente de aprendizaje apoyado en las tecnologías o la educación o el aprendizaje en línea. Vygotsky, que es uno de los grandes autores que aportan en este sentido una base teórica fundamental para entender el aprendizaje a partir de un proceso de intercambio, interacciones. A esta dinámica que plantea Vygotsky y que se da con las culturas y los usuarios y que determinan de una manera u otra cómo yo voy a organizar y administrar y gestionar el ambiente de aprendizaje, esta dinámica ontológica compartida está relacionado con la participación en un proceso de aprendizaje. En otras palabras, sin mediación e intercambio sería muy difícil avanzar en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y personal y social de sus actores.
Otro de los principios fundamentales de la educación a distancia es el concepto de estudio independiente, que se debe considerar en estos ambientes en línea, o que se transforma en estos ambientes en línea, en un concepto de aprendizaje autónomo. ¿Qué entendemos por el aprendizaje autónomo? La autonomía, de acuerdo a Rock y Martí, se define como la forma que cada estudiante cumple o realiza las tareas o metas de aprendizaje. El cómo maneja su tiempo y el cómo él interactúa con los otros, con sus iguales. Esta acción, estas actividades son fundamentales, que tanto para el docente, cuando vaya a desarrollar o vaya a conceptualizar su ambiente de aprendizaje, lo tenga presente. En varias investigaciones nacionales e internacionales se ha observado que las configuraciones de nuevos ambientes de aprendizajes apoyados en las tecnologías, donde se promueve el aprendizaje colaborativo, genera nuevas exigencias en relación al desarrollo cognitivo de los individuos, e incluso metacognitivos, cuya dinámica de colaboración implica compartir con otros actores, dejando como resultado un aprendizaje en ellos. A este proceso, este estudio, lo hemos denominado desarrollo de ontología compartida. Al reunir estos elementos o estos aspectos que hemos abordado al principio y al final, quisiera profundizar en un elemento fundamental, junto con otros que no hemos abordado aquí detenidamente, lo que significa el proceso didáctico que se da en el aprendizaje en línea. Bien, un ambiente de aprendizaje en línea, la dinámica de un ambiente se desarrolla a través de la relación entre cada uno de sus elementos que las conforman, y sobre ella se genera una didáctica específica. Es así como la didáctica que se da en un ambiente de aprendizaje tradicional, donde la conforman los elementos de contenido, alumno y profesor, en un tiempo y espacio específico, limitado, con autonomía limitada. Ese tipo de ambiente y esa didáctica se ha denominado tradicionalmente el triángulo didáctico, donde en ese triángulo didáctico el docente planifica una actividad o un conjunto de actividades basado en unos contenidos, y el alumno los tiene que aprender y relacionar y responderle al docente sobre eso. Ahí hay un proceso interactivo del docente con los contenidos, de los docentes con los alumnos, así como también de los alumnos con los contenidos. En ese triángulo se da esa dinámica y de ahí se genera un aprendizaje. Ahora bien, cuando nosotros incorporamos un nuevo elemento, que es las tecnologías de información y comunicación, a ese ambiente de aprendizaje, donde se da una dinámica diferente, distinta, ese docente ya tiene que interactuar con otro elemento, no solamente con alumnos contenidos, sino también con un elemento llamada tecnología de información y comunicación.
ese proceso, que antes se llamaba triángulo didáctico, evidentemente que hoy se conforma una nueva figura geométrica denominada tetraedro. Y ahí se genera una didáctica, o se debe generar una didáctica diferente, donde influyen otros aspectos, porque la incorporación de las tecnologías de información de comunicación en todo el ámbito social ha generado un cambio de cultura en hacer las cosas. Y justamente en educación también está generando un cambio de cultura, una forma distinta de ver las cosas y las relaciones entre los elementos y los objetos. Por lo tanto, la educación se ve diferente, se aborda diferente, se interactúa diferente y se genera un proceso de aprendizaje diferente y distinto. Aquí hay muchos aspectos que estudiar en esos ambientes didácticos de aprendizaje usando las tecnologías de información y comunicación. Porque ahí yo puedo promover la interacción de alumnos que no necesariamente están en el mismo espacio-tiempo, sino pueden estar en espacios y en tiempos distintos, o en espacios diferentes. Igual el docente puede estar en un lugar como en varios lugares, y puedo no ser un solo docente que administre ese ambiente, sino varios docentes. Igualmente los contenidos los puede generar un docente, los puede generar un alumno o un sujeto externo a él, porque eso está alojado en un reservorio universal de contenidos de información. Y evidentemente que las tecnologías todos los días cambian y todos los días ofrecen nuevos caminos para abordar, para visualizar, para administrar, etcétera, gestionar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las interacciones docentes-TIC, esa es una relación que hay que estudiar y que se ha estudiado. Hay algunos docentes que no les gusta utilizar las TIC, otros que sí les gusta utilizarlas. Hay unos que saben, otros que no saben, otros que le dan uso limitado, etc. Igualmente los contenidos. Los contenidos que aloja el docente, él tiene que tener la capacidad de seleccionarlos, visualizar algunos, pero en función de sus tareas, de su función como docente, que es promover el aprendizaje del otro. Pues los contenidos están allí. Él puede crear contenidos, como puede utilizar contenidos ya elaborados o preelaborados. Y el alumno, de igual manera, intercambiar experiencia entre sus compañeros, puede también incorporar contenidos, ¿no? Ideas, propuestas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una interacción utilizando la tecnología, por supuesto, que se va a dar allí. Él tiene que conocer las herramientas tecnológicas, dominarlas, ¿no? Y utilizarlas como debe ser. Por lo tanto, aquí hay un reto insoslayable, amplio, donde se ha avanzado muy poco en generar una didáctica de un ambiente de aprendizaje en el marco de un tetraedro. Ahí les dejo ese reto. Muchas gracias. Abordaremos brevemente el rol del docente en este tetraedro didáctico. La dinámica que se dé en un ambiente de aprendizaje depende efectivamente de la conformación que realiza el docente al planificar, ejecutar y evaluar dicho proceso. A eso lo hemos denominado ambiente de aprendizaje potencial, es decir, lo que él planifica, organiza, que debe darse en esa dinámica didáctica de allí. Sin embargo, para que eso se dé en ese proceso de aprendizaje, él debe lograr dinamizar ese ambiente, aclarando dudas, clarificando actividades, promoviendo nuevas actividades, a fin de que los estudiantes la cumplan y alcancen el objetivo de aprendizaje. Por otro lado, el docente debe impulsar
el desarrollo transversal de competencias, como por ejemplo, resolución de problemas, hábitos de estudio, capacidad de reflexión, pensamiento crítico, desarrollar las iniciativas, respetar las diferencias de opinión de sus iguales y de otros actores que participan en ese ambiente y valorar el saber del otro. Entre muchos otras competencias que bien se pueden abordar. Tal como ustedes pueden observar, un ambiente productivo en el aprendizaje en línea es cuando se desarrolla con discursos y acciones de colaboración y se evidencia un discurso compartido. Y eso es fundamental que el docente lo tenga claro, donde se desarrolla el intercambio de las ideas y se logre la construcción del conocimiento. Muchas gracias.